de Él cabe en cada uno de nosotros para poder ser imitadores de Cristo, en el sentido que asumimos los valores que Él tiene y los adoptamos y los practicamos en nuestra vida. Vamos a pedirle entonces ayuda al Espíritu Santo. Siempre le reservamos un medio minuto de silencio porque el Espíritu Santo dialoga con cada uno. Entonces hay un encuentro personal con Él pidiéndole porque como persona no tiene una figura fija como el Padre, la imagen del Padre, el Hijo, tenemos lo que significa hijo, aunque no sea exacto lo que entendemos, pero ya hay imágenes. En el caso del Espíritu Santo, sí se presenta como fuego, como lengua de fuego, como dones, como regalos que entran en nuestra posibilidad de práctica de vida, de virtudes, como las 7 dones del Espíritu Santo. Todo eso es presencia de la tercera persona en nuestra propia vida. Así que hagamos un acto de fe en esta personalidad más escondida, que es no la del Padre, no es la del Hijo, sino la que procede de los dos y generalmente la representamos como el amor del Padre y del Hijo, pero un amor subsistente, un amor que es sustancia, que es viviente, que está, que existe, igual como existe el Padre y el Hijo, existe el Espíritu Santo dentro de esta gloriosa Trinidad, que es la unidad de Dios. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos bendiga y hagamos nuestro acto de comunicación íntima con Él, dedicándole estos medio minuto de nuestro reloj para estar con Él y dialogar con confianza, confiando que Él nos va a iluminar en todo lo que tratamos de entender, en los misterios y dogmas de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseándole un éxito en todo el trabajo que realizamos de ahora en adelante con los que nos quedan, que son bastante numerosos, los dogmas de fe que todavía no hemos organizado, no hemos meditado. Y esperamos que haya personas que se ofrezcan a colaborar, estudiando algunos que los escojan, el que prefieran, para que puedan hacer su presentación en alguno de nuestros dogmas y así a lo largo del año podamos seguir elaborando nuestro encuentro para que cada vez más cada uno conozca algún aspecto nuevo de su fe y penetre, además de la mente, también con el corazón, poderse unir más íntimamente a la Trinidad de Dios a través de todo lo que nos ha enseñado su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo también nos aclara a través de su presencia en nuestro corazón. Pues bienvenidos todos, ya podemos estar empezando. Sí. Muchas gracias, Padre. Pues como les mandamos a decir en el día de hoy, hoy tenemos un presentador muy especial, que es Padre Galo. Él nos va a hablar acerca del Evangelio del día de ayer, la boda en Caná. Es el primer milagro de la vida pública de nuestro Señor
y tiene, pues como también en palabras del Padre, muchos símbolos y muchas frases que necesitan que nos metamos dentro de ellas para lograr entender todo el tremendo mensaje de este hermoso evangelio. Padre Galo tiene la palabra. Bueno, como el problema surgió en la interpretación de la misa de ayer en San Borja, este problema hay que tratar de aclararlo para todo el mundo porque hay algunos escolios en este diálogo que se encuentra en la lectura del Evangelio. Primera cosa, leemos el Evangelio de ayer, que es el capítulo 2 de San Juan. Y dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino para haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo contigo yo, oh mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los siguientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos la llenaron hasta arriba. Sáquelo ahora, les dijo, y llevadlo al maestro de sala. Ellos lo llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Y llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Y ese fue el comentario, el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí mucho tiempo. Continuaron el apostolado de Jesús, porque con eso había dado un comienzo glorioso con este primer milagro. Pueden hacerme preguntas por el camino para que la cosa sea más fácil. Pero esta breve lectura tiene varios escolios que habrá que irlo aclarando poco a poco. Porque si ustedes leen las notas que es de esta edición de la Biblia de Jerusalén, que yo estudio mucho, en general las novas son brillantes. Sin embargo, voy a leer algunas de ellas. Por ejemplo, María está presente en el primer milagro que manifiesta la gloria de Jesús. Y de nuevo, en la cruz. Esta nota compara que la Virgen en el milagro de Caná
y delante de la cruz. Pero son dos situaciones muy diferentes, porque en la boda de Caná ella interviene. En la cruz ese espectador sufre, ofrece todos sus dolores, está unida a Cristo, pero ella no actúa, no hace nada ni para aumentar o para disminuir el sacrificio de Cristo. En la boda de Caná es diferente. Entonces, esta nota que hemos leído dice, María está presente en el primer milagro que manifiesta la gloria de Jesús. Y de nuevo en la cruz compara ahí la boda de Caná con la cruz. Pero sabemos que en la boda de Caná ella actúa y lo vamos a demostrar. Y en la cruz no actúa, sino que recibe la llamada de Cristo cuando le dice, ahí está tu hijo. Y cuando habla San Juan se refiere a ella. Pero en la cruz ella no habla, ella escucha. Y aquí vemos que la Virgen habla y también actúa. Entonces vamos ahora a analizar, porque en este relato hay algunas frases que hay que aclarar, porque parece que son contradictorias. Así empieza. En primer lugar, habla de 3 días después. O sea, establece un orden de tiempo entre lo que había pasado antes, y antes quiere decir el final del primer capítulo. Ahora estamos empezando el segundo capítulo. Empezamos con 1, versículo primero. Pero han pasado solo 3 días. Y sabemos que el número 3 en la Biblia tiene siempre un significado importante. Entonces, esos 3 días son una anillo de conjunción con el capítulo anterior, el final del capítulo anterior. ¿Qué había pasado en ese capítulo? Ya teníamos ahí un problema, porque después de haber encontrado a algunos de sus discípulos al final del capítulo primero, se enfrenta con uno de ellos que es Natanael. Y él habla de él, diciendo, es un verdadero israelita. Y Natanael le pregunta, ¿de cómo me conoce? Y Jesús le contesta, yo te he visto bajo la higuera. Ya con esa palabra ya estamos en el misterio. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué estaba pensando él bajo de la higuera? O sea, no solo te he visto, sino yo he visto lo que tú has pensado bajo de la higuera. La higuera es un árbol muy grande, con hojas muy grandes, y cuando era una higuera delante de la casa, era un lugar de descanso, donde había siempre sombra, donde había aire que circulaba allá donde hay pocos árboles, o hay olivos que apenas hacen sombra. Pero los higos sí tienen hojas muy grandes. Era un lugar delante de la casa tener un gran higo. Y ahí, a la sombra del higo, tener su silla donde uno iba a meditar o a rezar. Eso es la idea de haberlo visto bajo la higuera. Pero ¿qué hacía él bajo la higuera? Yo te vi. Esa palabra te vi se refiere al exterior. Estaba sentado al lado de esa higuera que te daba sombra y fresca y aire para respirar. Pero había algo más. Tú, a la sombra de la higuera, estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo algo con relación al Mesías. Entonces estaba rezando a Dios para poder conocer el Mesías. Y cuando Jesús le dice, te vi bajo la higuera, él contesta el Señor, tú eres hijo de Dios, tú eres el Mesías.
nos parece un poco contradictorio eso, que no haya conexión. ¿Pero por qué? Porque lo que estaba meditando bajo la higuera era cuándo llegará ese Mesías, cómo será la forma de él, dónde va a aparecer. Todas esas preguntas eran la gente y mucho más él, que era un hombre devoto, amante de la escritura, se hacía todas esas preguntas. Y cuando Jesús le dijo, te vi bajo la higuera, quiere decir, yo entendí lo que tú estabas pensando. Y entonces de repente, descubierto, él dijo, ah, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. O sea, ve cómo ese diálogo empalma con Natanael. Estamos al final del primer capítulo, todavía no hemos entrado, pero esto es muy importante porque Jesucristo, cuando Él hace su profesión, tú eres hijo de Dios, que dice Jesucristo, no, no hable de eso. Al contrario, Jesucristo dice, Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo la higuera, ¿tú crees? Haz de cosas de mayor valor. Y añadió, en verdad te digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el final del primer capítulo. O sea, después de haber encontrado los primeros discípulos, se encuentra con este Natanael. Y él le provoca para que le dé una explicación. Yo te vi debajo de la higuera. Ah, pero tú enseguida haces la profesión de fe. Entonces, porque yo te dije que te vi bajo la higuera, fíjate, complicado esto, porque yo te dije que te había visto y había visto que tú estás provocando una respuesta. Y la respuesta consiste en creer en el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, esto que nosotros vamos a meditar en el capítulo segundo, ya tiene esta revelación primera. Cristo se está revelando como Hijo de Dios. Y cuando Él afirma esto, tú eres Hijo de Dios, no se echa para atrás. No dice, ah, te estás equivocando. Ah, yo solo tengo una misión de predicar. Pero no, no dice esto, sino que dice, has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad, os digo, eso es como un juramento. Cuando él dice en verdad es de verdad, quiere decir como si estuviera curándolo. Entonces, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. O sea, yo, como Hijo de Dios, tengo a mis órdenes los ángeles que me obedecen. Esto nos recuerda el momento de la última cena y del sufrimiento entre los olivos en el jardín del Jueves Santo, cuando Jesucristo empieza a sufrir. Y está la tensión que sale como gotas de sangre por la tensión. Entonces bajan ángeles del cielo para consolarlo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, están a su servicio. O sea, Él sigue siendo el Señor del universo, el Hijo de Dios. Y los ángeles en el momento más terrible, cuando Él ya prevé todos los dolores que le van a atormentar. En ese momento los ángeles acuden a Él, se ponen a su servicio. Entonces, esta es la revelación el día del Jueves Santo, en la noche entre los olivos. Pero ya ahora, entonces, dice, lo asegura claramente, en verdad, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Están a su servicio. O sea, el Hijo del Hombre, ese Hijo de Dios,
es también superior a los ángeles son dependientes de él, están a su servicio. Eso es lo que el juego que hace San Juan, porque aquí tenemos que implicar el autor del cuarto evangelio. O sea, el evangelista está ya construyendo la historia para que se vea que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, hay que ver dos líneas. Una línea, lo que hace Jesucristo, lo que él piensa, y otra línea, el evangelista, que también está observando lo que sucede y él lo juzga, él lo organiza. Entonces tenemos que el evangelista Juan está construyendo la divinidad, esta revelación poco a poco. Esto que hemos leído es el final del primer capítulo. Y todavía hay 3 días. Los 3 días, aunque sean simbólicos, el número 3 siempre es sagrado para ellos. O sea, quiere decir, el testimonio es auténtico. No hay que dudar de eso, porque es lo máximo que tiene uno de un testimonio como este. Esto es el final del primer capítulo. Todavía no hemos entrado al segundo capítulo, que es el problema que nos interesa. Entonces viene la boda de Caná, capítulo segundo. 3 días después ha pasado un tiempo. O sea, él primero encontró a los apóstoles, pero entre ellos encuentra a Natanael, y ahí fue ese diálogo en que él revela que es el Hijo de Dios y tiene a los ángeles a su servicio. Esto es todavía el capítulo primero. Ahora vienen, pasan 3 días y entonces hay la boda de Caná. Estaba invitada su madre. Es un poco extraño que ella era de Nazaret y esta boda está en Caná, a cierta distancia de Nazaret, pero o eran parientes o de alguna forma había amistad. Ella fue invitada también. Además sabemos que la Virgen, tan preocupada, tan activa que era, no se quedaría sin hacer nada, participaría en esa moda, estaba como implicada en todo el equipo que había preparado esa boda. Y cuando falta el vino, ella es la primera en darse cuenta, porque ya estaba controlando todo, era como parte de la fiesta, pero una parte activa. Y entonces cuando ve que el vino ya se terminó, ella se acerca a Jesús a los 3 días, una boda de Caná. Y estaba ahí la madre de Jesús. Estaba porque la habían invitado y era parte de la fiesta. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Ahora tenemos ya el drama armado. Está la gran boda con mucha gente invitada, con aquellas 6 tinajas que se llenaban de agua para las abluciones. Los judíos cuando llegaban siempre hacían sus abluciones, limpiándose, majándose hasta el codo. O sea, era todo un ritual. Por eso que eran tantas las vasijas llenas de agua, para que todo eso se supone que cada uno pues pasarían como 10, 20, lo que sea. En total serían unos 100, 200 personas como mínimo. Y entre ellos estaba invitado también a Jesús. Además de la Virgen, estaba invitado Jesús. Entonces, fueron invitados también a bodas Jesús y sus discípulos. Eso cambiaba un poco las cosas, no era invitación a una persona. Los discípulos eran ya por lo menos 7, 8, ya eran un número grande que venían a aumentar el peso de esta invitación. Y al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre:
O sea, ya la Virgen actúa. La primera es darse cuenta, es un desastre. Imagínense una boda en la cual solo se bebe agua. Sería un desastre, sería la fábula para contar a todo el mundo. Era una humillación para delante de todo el mundo. Pero se supone que la gente era numerosa, invitada a la Virgen, invitado a Jesús con su gente, y todos los demás serían una masa grande, más de 100 personas, seguramente muy grande. Entonces, al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, lo que ellos habían preparado, o sea, el vino de ellos, el de antes, se terminó. Se quedaron sin vino. Por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús: tu madre no tiene vino. Así tenemos la primera acción de la Virgen, que estaba con la boda, trabajando con ellos, asistiendo, preocupada. Cuando se da cuenta que el vino falta, es la primera entonces, por haberse acabado el de la boda, que era el vino que habían preparado antes, le dijo a Jesús: su madre no tienen vino. Esta noticia no es una simple información, es como un grito, como una desesperación. Se terminó el vino, ¿qué hacemos con ellos? Es una situación de emergencia tremenda. Entonces ella, al mismo tiempo que le da la noticia, le pide a ver qué hace. Él vino con sus 7 o 8 discípulos, no sabemos cuántos, pero habían contribuido también a que el vino faltara, porque aumentaron el número de la gente. Entonces estaban comprometidos de alguna manera con esa boda. Y cuando la mamá de Jesús le dice: ya no hanno vino, no es una espectadora, es una que participa con ellos. O sea, ya es un grito de alarma, un lamento. Al mismo tiempo es una súplica. No hanno vino quiere decir, ¿qué se puede hacer? Eso es lo único que diríamos nosotros frente a esta imposibilidad. Pero se dirige a su hijo Jesús, al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús: su madre no tiene vino, solo agua. Ya no hay vino. Han venido para emborracharse, para alegrarse con el novio, y ahora ya no hay vino, no hay posibilidad. Y Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, oh mujer? Esta es la frase que pone dificultad. ¿Qué sentido tiene esta frase? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Empecemos con la última frase: no ha llegado mi hora. Sabemos que todo el Evangelio, la hora de Jesús es la hora de su muerte, del sacrificio, la hora de la cruz. No, en la época él es aplastado, martirizado, desangrado, insultado. Todo esto es en la época de su hora. Él no puede reaccionar. Pero antes, si la hora no ha venido, estoy todavía en mi misión. Y su misión era evangelizar, realizar signos. Entonces, esta frase: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Mi hora no ha llegado. Todavía tengo delante de mí toda mi misión, donde voy a predicar, voy a hacer milagros, etc. Hay mucho que hacer todavía. Sin embargo, la manera como está escrita aquí, que es una traducción,
¿Qué tengo yo contigo, mujer? Vamos a leer la nota que pone esa Biblia de Jerusalén. Y dice, María está presente en este primer milagro. Primera cosa, dice, está presente. Presente cuando tú vas al fútbol. Estás sentado, estás presente, pero tú no juegas a fútbol. No te hacen tú responsable. Tú solo eres un espectador. Cuando dice que la Virgen está presente, ya es mentira. Ya es mala interpretación. Quiere decir que no tiene en cuenta que la Virgen fue la que vino y buscó a Jesús con esa horrible noticia, decirle no tienen vino. Por lo tanto, la hacemos portadora de una información terrible, porque es denunciar un desastre que va a pasar, que va a haber 150, 200 personas solo a la fiesta de boda con agua. Imagínense qué desastre sería. Y sin embargo, ella denuncia a Cristo, que ellos ya le dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. Y Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, oh mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Empezamos con la segunda parte que ya la hemos dicho brevemente, pero mi hora es el sacrificio, mi hora es la humillación. Esto sería una vergüenza. Esto puede pertenecer a la pasión, no a mi periodo de predicación cuando yo doy signo, hago milagro y todo. O sea, ya aquí está insinuado que hay algo que puede suceder. Sin embargo, la frase como está dicha aquí, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Suena como que no tengo nada que ver. Entonces vamos a leer la nota. Entonces dice María que está presente en ese primer milagro. Perdón. Que manifiesta la gloria de Jesús. De nuevo, en la cruz está presente, pero la cruz no opera. ¿Ve cómo está mal hecha esta nota? ¿Cómo va a comparar el milagro de Caná, en que la Virgen es la que actúa, con la cruz, en donde ella, pobrecita, solo tiene que estar ahí sufriendo? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces uno se deja llevar por la nota, entonces se deja llevar también por la primera impresión. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Eso parece que está bloqueando. Si no tengo nada con él y ni contigo, no tenemos nada que ver en esto, no hay que actuar. Eso es lo que dice la gente. Ahora vamos a ver la interpretación. Ahí viene una larga historia. En el año 1950 estaba yo estudiando filosofía y en Roma hay una sinagoga y el principal de esta sinagoga era un rabino que se llamaba Zolli. Y ese rabino era especialista y conocía en la escritura, pero se había convertido. Entonces en ese momento lo sacaron de la sinagoga. Ya no tenía ni dónde vivir, ni tenía ya sueldo. Expulsado de la sinagoga. Y en el mundo cristiano, ¿quién lo iba a recibir? Los reverendos jesuitas que habían trabajado para su conversión trataron de buscar un lugar donde pudiera seguir enseñando Zolli. Y en esta ocasión llegó, estamos en Roma, pero él viajó, estábamos nosotros en Gallarate, que está cerca de Milán, y llegó él a la casa. Entonces, alguien le hizo la pregunta, ¿qué significa esta frase? Y él nos dio la respuesta.
Ahora le van a saber cuál es la respuesta. ¿Qué significa esta frase? Esto quiere decir que tengo yo contigo, mujer. Todavía no ha llegado mi hora. O sea, no voy a hacer nada. Parece que está bloqueando la intención de Jesucristo. Entonces dice la nota. Es evidente la intención. Varios rasgos se corresponden en las dos escenas, ahora y en la cruz. Ahí está el error. Esta nota falsea totalmente el sentido, porque compara la estaticidad, la negatividad de la Virgen frente a la cruz, en la muerte de Cristo. Ella no podía hacer nada, pero aquí se actúa. Entonces esa comparación es falsa, no tiene sentido. Ahí tiene que haber otro significado. Ahora le voy a explicar esta frase, como le explicaba el Rubino Soldi. Él nos dice, esta frase se dice en arameo, Malivala, que hay entre tú y yo, que casi suena lo mismo. Oiga, ¿qué te tengo yo contigo, mujer? Yo contigo no tengo nada. ¿Para qué meternos en el asunto? Han pedido esto que no tienen vino, pero no tenemos que. Eso parece que es la intención, pero la intención no es extra. Esta frase es una frase hecha. Entonces empieza aquí la historia del pueblo de Israel. Había un rey en Egipto que venía con su ejército y quería atravesar Israel para ir al norte. Ustedes ahora con todo lo de la Gaza y todo lo que hay, pueden conocer un poco más la geografía. Ellos venían del sur de Egipto y querían atravesar Judea y la Galilea para llegar arriba. Será contra los hititas o contra los asirios, no sabemos. Pero este ejército quería pasar a través de Jerusalén, de Galilea, con su ejército. Ustedes saben, los ejércitos siempre hacen destrozos, se pasan. Pero el rey de Egipto le mandó una carta al rey de Israel. En esta carta decía Malíbala, ¿qué hay entre mí y ti? No somos amigos, déjame pasar. No vamos a hacer ningún destrozo porque no vamos contra Israel, vamos para arriba, digamos el Líbano, para que entiendan ahora cómo están las cosas. Atravesando Israel desde Egipto hasta Líbano y de ahí a Siria, más adelante. Entonces la carta le decía, Malíbala, no hay algo que nos impida entre nosotros, no somos amigos. Esto es el sentido de esta frase en la carta. El rey no aceptó. Y entonces el rey de Egipto le dio batalla, lo venció y pasó a su modo. Pero la carta decía exactamente lo mismo. Malíbala, ¿acaso hay algo malo entre nosotros? Ese es el significado que ellos daban a la frase. Si no hay nada malo, quiere decir que estamos juntos. No es esto que hay algo entre nosotros, como quien dice, no, podemos pasar, nos das permiso. Pero la frase del rey de Egipto decía exactamente eso. Malíbala, una frase ya hecha. ¿Hay algo entre nosotros? ¿Acaso algo que me impida? No, seguramente que no. Esto era en la frase de la carta del rey de Egipto. Era la misma frase que está en el Evangelio.
era una frase corriente, una frase hecha. Malíbala era una frase ya de uso corriente. Entonces, esta frase hay que darle el sentido que tenía allá. El sentido era, ¿acaso hay algo que nos impida a nosotros? Evidentemente, no. Ahora, si uno continúa, ¿qué tengo yo contigo, oh mujer? O sea, hay algo que impida a nosotros. Todavía no ha llegado mi hora. Quiere decir, puedo actuar. No ha venido la hora de la pasión. Todavía soy libre de hacer milagros. Y dice Jesucristo. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Porque la Virgen da órdenes a los sirvientes si no tiene el permiso de Jesús. Porque cuando Jesús le dice, Malíbala, hay algo entre nosotros, no, entonces actúa. Ahí está el momento en que la Virgen se tira, como tirarse al agua. No sabe lo que va a pasar. Ella no sabe lo que va a hacer Jesús, pero ella se tira y habla a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Con esa frase obliga a Jesús a hacer el milagro. Pero ella es la que se tira. Ella va hacia lo desconocido, no sabe lo que Jesús va a hacer. Sin embargo, dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. O sea, ella ya supone en su mente que estos sirvientes van a obedecer a Jesús y Jesús les va a dar orden. O sea, ella obliga a Jesús a hacer el milagro. Esta es la diferencia. Ella es la que hace el milagro de Caná, porque ella se tira sin ninguna seguridad, sin saber lo que Dios, lo que Jesús va a hacer. Pero ella se tira diciéndole a los criados, hagan lo que Él les diga. Ya con esto ya estaba comprometido Jesús a hacer algo. No sabía lo que haría. Eso, ella no podía imaginar cuál era la mente del Señor. Pero que la posibilidad que Jesús actuara, se lo dice a los criados. Hagan lo que Él les diga. Entonces interviene Jesús. Entonces el diálogo continúa. No hay nada de contra, nada que la bloquee. Porque María quiere decir, ¿acaso hay algo que nos separe? No. Esto es lo que dice Jesús. Entonces la frase que está aquí comentada por esta santa Biblia está mal. Todas estas notas están desencadenadas porque parten con la idea de que la frase significa no tenemos nada que ver nosotros. ¿Qué hay entre nosotros? Dije, al contrario, la frase dice, no hay nada que nos separe. Estamos unidos, somos tú y yo. Esto es Jesús y María, su madre. Esta es lo que aquí no está escrito, lo que hay que ver dentro del diálogo, porque el diálogo continuó. Ya la frase Malíbala está dicha. Y la ver que cómo lo entienda. Ajá, hagan lo que Él les diga. Él ya se dio. Él ya está de acuerdo que va a hacer algo. No sé lo que sea, pero la Virgen se tenga. Entonces la que hace el milagro es ella, creyendo en la bondad de su hijo. Y le dice a los criados, haga lo que Él les diga, está obligando a Jesús a hacer el milagro. Y Jesús obedece. Y dice a los criados, llenan estas tinajas con agua. Eso ya es cosa de Él. Ella no sabía lo que iba a pasar. Sabía que Jesús actuaría, porque ella lo obliga. Ella confía en Él, cree en Él, sabe su poder y también cree que Él va a actuar, que Él la ama. Y no puede decirle que no, es su madre. Y Jesús la ama.
y Jesús hace un milagro. Ella es la que más provoca ese milagro. Todo esto es lo que dice aquí en la nota, diciendo que ella estaba presente, es pura mentira. Ella actuó, no es que estaba presente, estaba ahí, pero actuó y obligó a Jesús a hacer el milagro. En ese momento ya Jesús agarró la cosa en la mano, porque ya la misma Virgen había hablado con los milagros, con los criados. Le había dicho, hagan lo que es, le diga. Ella no sabía si usaría el agua o qué haría, o bajaría el vino del cielo como el maná, o no sabía lo que pasaría. Pero confiaba en él y sabía que él había dicho, María, no hay nada entre nosotros, somos lo mismo, tú y yo, como siempre. Ese es el amor del hijo a su madre y esa es la fuerza de María delante de Jesús para cambiar el horizonte. Y Jesús entonces se siente obligado. Entonces ahora actúa él. Entonces él tiene sus propias ideas. ¿Qué le voy a decir a estos criados? Llenen de agua todas esas 6 tinajas. Y ellos obedecen. Y es pura agua. No hay más. Hasta ese momento no ha sucedido nada. Entonces Jesús le dice, tómalo y llévalo al maestresala. En ese momento él ya hizo el milagro. El agua ya no es el agua, ya es vino. Y cuando lo traen al jefe de la sala, entonces le dice, pero ese vino es mejor que el anterior. Aquí tenemos otro símbolo. El otro cesó. Era el Antiguo Testamento, se ha muerto. Este es nuevo y es superior, mucho mejor que el otro. Los demás de ordinario lo ponen al final lo malo. Tú pones lo bueno al final, más y mucho más sabroso que el anterior. Entonces el vino nuevo es totalmente nuevo, es superior al otro, es mejor que el otro, es más abundante que el otro. Fíjese, cada una de estas jarras de piedra contenía como unos 100 litros. Imagínense, 100, 600 litros. Es una cantidad enorme de vino. Y ahora le dice a los criados, lleven al maestresala. Los criados son mediadores, porque ellos son los únicos que saben el cambio. Ellos pusieron agua, ahora ya no es agua, es vino. Entonces, ¿quién puede atestiguar el milagro? Ellos, los criados. Fíjense cómo es de complicado todo esto. La Virgen ya hizo lo suyo, ya tiró todo en manos de Jesús y lo obligó a actuar sin saber lo que él haría. Pero es cosa de él multiplicar. Entonces ya viene el nuevo símbolo. El vino de ahora es mejor que el anterior. El Nuevo Testamento es mejor que el anterior. El evangelio que Cristo predica es más superior a todo lo de Moisés y todo lo del Antiguo Testamento. Fíjese cuántas cosas están encerradas dentro de este cambio que lo hizo Cristo. Y luego cuando lo trajeron allá al maestro de sala, les dijo, no, pero este es mejor. ¿Cómo es que ustedes han puesto el vino mejor al final? Porque el otro era peor. Y el peor se terminó. El Antiguo Testamento cesó. El Nuevo Testamento nace ahora con esa palabra de Cristo. No sé si los he convencido, si realmente ven ese gran milagro que es el comienzo de una vida nueva. Está empezando, no la pasión, todavía no ha llegado, pero la vida pública donde hará más milagros, es el primero. Pero ¿quién lo provocó? ¿Quién se expuso hasta lo desconocido? Cuando ella dijo a los criados, hagan lo que él les diga. Estoy obligando a su hijo a actuar por medio de los criados. Ellos no sabían nada,
Él le dice, llenen de agua, lo hacen, pero solo lo material. Pero ella sabe que con esta orden está obedeciendo a su hijo y el hijo no la va a dejar estar a que fuera como mentirosa. Él ejecuta, obedece a su modo, porque la Virgen no le dice nada del agua, nada de cómo a remediar ese desastre, pero él se pone la cosa por su cuenta y él obedece a su modo. Entonces, reúne el agua y luego dice, tráigale ahora que pruebe. Y los únicos testigos son unos sirvientes que no saben nada ni de Cristo, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo. Saben que ellos pusieron agua y ahora es vino. Y lo han probado y hoy sienten el olor que tiene el vino y lo traen allá donde lo van a probar. Y hay vino en abundancia, 600 litros de vino, una cantidad enorme, nunca se va a terminar, pero es además nuevo. Entonces, cuando el jefe de la boda reconoce ese vino como nuevo, entonces, ¿qué diferencia hay entre el antiguo y el nuevo? Era inferior, pero se terminó. El nuevo es nuevo, pero es superior. Entonces tenemos aquí el choque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo se terminó, ya está Cristo, el que es mediador, y Él trae consigo todo el poder. Él es el Hijo de Dios Todopoderoso. No sé si me explican bien. No sé si he dejado alguna cosa en el aire que no haya podido, porque aquí está todo el sentido de este milagro, el que lo operó, que es la Virgen. Como ella tuvo que ser un acto ciego de fe en su Hijo, con tal que usted haga lo que Él le diga, Él actúa. Pero porque yo soy su madre, porque yo se lo he dicho. Entonces Él obedece a su madre. María es la autora del milagro a través de su hijo, pero logra el efecto del vino nuevo. Y este vino nuevo es el Nuevo Testamento, es el reino de Dios en la tierra, lo que Cristo va ahora a comunicar a todo el mundo. Ha venido el reino de Dios. Tenemos que todos procurar que este reino se extienda. Y ves cómo es de grande todo esto simbolizado en este vino nuevo, que ahora es más abundante y es también de calidad superior. Es otra cosa con relación al antiguo. El antiguo era limitado en su poder, pero el nuevo es infinitamente más grande, más poderoso, no se le va a terminar. Y además sale de la misma mano de él. Y Cristo obedeció a su madre y María se ha tirado al agua sin saber lo que iba a pasar, pero tenía fe en su hijo y lo amaba y no podía fallarle a ese amor de su madre, y Cristo era el Hijo de Dios. Yo creo que con esto he terminado. Gracias. Muchas gracias. Brillante, como siempre. Nos ha abierto el corazón y la mente. Muchas gracias. Tengo una mano levantada de alguien que quiere participar. Por favor, Hilda. Sí, Conchita, muchas gracias, padre. Qué explicación más maravillosa. Mire, qué triste es que no nos den una explicación tan amplia en las misas. ¿Cuántos años hemos oído ese evangelio y nunca nos habían dicho esta explicación? Es preciosa, padre. Muchísimas gracias por compartirla, que haya tenido esa perspicacia de que sería de mucho fruto para nosotros. Ahora, además, yo sí
lo que también explicó usted es que la Virgen María es la gran intercesora. Y eso nos dejó a nosotros y nos sirve de ejemplo que por medio de ella podemos conseguir las gracias de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muy amable, gracias. Con La gusto, Gilda. explicación no es mía, yo les he dicho el nombre de ese rabino de Roma que se convirtió, que se llama Solli, y da el testimonio y se quedó sin empleo, sin saber a dónde, cómo sobrevivía, tuvieron que buscarlo en un lugar Tenemos otra y pregunta, dar padre. clase porque se quedó expulsado de las sinagogas, se jugó todo, pero ya el conocimiento ya lo tenía. Freddy quiere conversar. Sí, Sí. muchas gracias. Yo solo quería manifestar dos cosas. También sobre las tinajas de vino y el vino nuevo. Ya el padre ya nos habló bastante de las tinajas, ¿verdad? Y lo que representa el vino. El agua, pues es como el agua era la salvación, ¿verdad? Porque el agua es la antigua alianza, es también como cuando eh, Moisés abre las aguas para que salvara al pueblo judío y el agua también para el bautismo, ¿verdad? Pero también eh, este vino nuevo del que nos habla el Evangelio y el Padre Galo no lo dijo, pues bien lo dijo él, es un signo de la gracia y de la plenitud del reino de Dios. O sea, es como quien dice, esta nueva alianza, que es ese vino nuevo, es una purificación para nosotros más profunda, ¿verdad? Siento yo, tal vez estoy equivocado. Y también este vino, que pues era el símbolo de la alegría y se usaba para las fiestas y se sigue usando también, también es una bendición. Y el hecho de que hayan sido 6 tinajas de cuánto era, de 100 galones cada uno o 100 litros, es una abundancia tremenda. Y entonces lo que yo veo aquí con esto es que como que Dios nos ofrece esa abundancia, pero así grande, grande, plena, ¿verdad? Más de lo que nosotros nos podemos imaginar, y eso es de lo que nos estamos perdiendo, de gozar esa abundancia que da el vivir con Dios en nuestro corazón. Eso es lo que se me viene aquí a la cabeza, Padre. Bueno, Por muchas favor, gracias, ven ahí. Freddy. Muchas gracias. Precioso eso último que dijiste. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Están escribiendo en el chat. Padre, dice Mariel Carmen, Padre Galo, perdón, ya se me fue, tengo que buscarlas. Voy a buscar. Padre Eh, Galo, muchísimas gracias por abrirnos el corazón. Es un exégeta maravilloso. Dios nos da gracia sobre gracia. ¿Qué te dijo don Juan? ¿Dónde? tenemos a Mariana Quesada ¿Por qué que quiere, escondiendo ahí? Mariana quiere hacer un comentario. Adelante, Mariana. Gracias, Conchita. Saben que con la explicación que nos daba el padre, yo relacionaba este milagro con la multiplicación de los panes y los peces, porque como dice Freddy, es un milagro de abundancia y es un milagro en donde realmente Jesús tiene una posición como muy empática también con la humanidad y con las necesidades de las personas, porque el hecho de que no haya comida, que no haya vino, es una necesidad, o como él decía, como nos decía el padre, no puede haber una fiesta sin vino, ¿verdad? O no puede haber una reunión sin comida, pero ahí nos da muestras Jesús de cómo él también en lo sencillo y cosas tan ordinarias hace milagros tan extraordinarios, porque al igual que en los panes y los peces, es un milagro, el pan de vida es el que se multiplica, y en las bodas de Caná es el vino que lo multiplica con tinajas de agua.
Y los dos hacen referencia a la Eucaristía, siento yo, porque en uno nos da su sangre como vino y en el otro nos da los Bonito. panes y los peces como su cuerpo mismo. Entonces son milagros en donde no solo se llenan las necesidades humanas y emocionales que tenemos, sino que se sacían y van más allá, ¿verdad? Porque en las tinajas se dice que se dio el mejor vino de último, o sea, que era un vino que no solo era agua convertida en vino, sino que era un vino que excedía las expectativas de los invitados. Y en los panes y los peces, no solo se sacía el hambre de las personas y todos comen, sino que todavía hace referencia que sobra la comida, ¿verdad? Entonces, es un milagro de mucho amor, mucha empatía y mucha abundancia, como lo que Él nos quiere trasladar en la Eucaristía. Gracias, Conchita. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Sonia tiene levantada su mano. Sí, gracias, Conchita. Hay algo extra que yo pensaba, el hecho de que hubieran invitado a la Virgen y a Jesús es porque probablemente había mucha amistad con la pareja que se casaba. Pero también hay algo importante, ya están reconociendo a Jesús con sus discípulos. Es decir, los invitaron a ellos también. Quiere decir que ya reconocen a Jesús como una persona importante, rodeada de sus discípulos. Yo creo que eso es importante, pues, porque es en los primeros actos públicos que llega el grupo. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Sonia. Chinito. Gracias, Conchita. Gracias, Padre Galo. Muy interesante, muy emocionante su explicación. Yo más bien quiero rescatar parte de lo que incluyó Monseñor Barron respecto de este evangelio, de esta fiesta. Él lo saca de la primera lectura. Y en la primera lectura, el escritor habla y nos comenta sobre el matrimonio que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Entonces, se vale de la figura de los dioses tradicionales y dice siempre los dioses les gustaba castigar a los humanos. Esa era la caracterización de los dioses en los cuentos griegos. Entonces, por ejemplo, saca a colación el Prometeo, que se roba el fuego de los dioses y los dioses lo castigan con una severidad tremenda y lo amarran a una piedra y todos los días de su vida un ave llega y le come el hígado. Entonces era como para significar que entre los dioses y los humanos nunca va a haber una relación estrecha, ni una amistad, ni ningún gesto de colaboración. Sin embargo, el Dios nuestro es totalmente al revés. Él quiere fraternizar con los humanos, quiere tener amistad con los humanos, quiere trasladar su amor hacia los humanos y deja constancia de esa voluntad precisamente en la primera lectura del día de ayer, en donde Dios quiere expresar su amor al punto de contraer matrimonio con su pueblo. Y después viene Jesucristo y Jesucristo está enamoradísimo de nosotros, al punto de darle plenitud y un significado especial a ese amor, diciéndonos que Él está en la disposición de amarnos con la misma abundancia que se ama
en un matrimonio. Y el vino que es parte del Evangelio y de la explicación que nos da el Padre Galo, el vino es tan abundante, tan generosamente puesto a nuestra disposición, que significa el amor que Dios y Jesucristo tienen por nosotros. Por ahí lo dejo, Conchita. Muchas gracias. Gracias, Chinazo. Telma. Buenas noches. Gracias, Hola, Telmita Conchita. linda. Padre, a mí me gustó mucho la parte de la Virgen María, que es la encargada de abrir los ojos del pueblo para que vean ya a Jesús como la figura que es. Y como usted dijo, ya hay cosas que son ya viejas, pero que vamos a tener todo lo nuevo a través de él. Y creo que también eso va a ser lo que pasa con el sentido del gusto, cuando la gente que está, estos que prueban el vino, se dan cuenta de lo que se han perdido al no reconocer a Jesús como el Mesías, sino que también se dan cuenta de lo que puede haber siguiéndolo. Entonces, ese papel de la Virgen de abrirnos el camino me parece muy lindo e inspirador. Muchas gracias, Padre. A ti, Telmita. Juan José, solo ponga su micrófono, por favor. Sí. Gracias. A mí lo que me impactó con esto es, aparte de la lectura que dio el Padre Galo, que es fluida, pero un punto es Dios, Jesús, más específicamente Jesús en ese momento, cuando ella le dice, no tienen vino, entonces le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Pero él lo hace, porque definitivamente él no iba a dejar a la Virgen, no la iba a cortar, pues, o sea, decirle, pudo haber sacado una excusa, una cuestión y decir, bueno, pues todavía no ha llegado mi hora, pero siguió la parte de la Virgen, de la mamá, y le dio su lugar a la mamá con ese amor tan grande, pues, e igual es con toda la humanidad. Entonces, lo bello de esto es, él en cualquier momento está con nosotros por amor, ¿me entiendes? Él quería mucho a su mamá, pues, fabulosamente, pues, pero la cosa es de que también él nos ama a nosotros, pues. Pero eso fue lo que a mí me impactó. Muy bien, muchas gracias. Pues como ya nos pasamos un poco de la hora, no me queda más que nuevamente agradecer al Padre y tomando lo que el Chino nos dijo de que había escuchado la explicación que el obispo Barron dio el día de ayer de este evangelio, hay un dato que a mí me pareció muy curioso, y es que dice el obispo que es la última vez dentro de los evangelios que la Virgen habla, porque previamente en los evangelios sí había hablado para la anunciación cuando visitó a su prima Santa Isabel. Creo, no estoy segura si cuando se perdió en el templo, cuando el niño perdido. Pero aquí es la última vez que ella habla. Y al empezar la vida pública de Jesús, ella toma un papel absolutamente atrás, anónimo. Siempre está, pero ya no figura. Y el único que figura es él. Eso quería comentarles y vamos a escuchar por último a Jorge, que es nuestro nuevo tenor, porque Jorge y Mariana
están amenizando muy lindamente con sus hermosas voces nuestras misas de los domingos en San Borja. Así que, Jorge, con usted vamos a terminar y adelante, por favor. Muchas gracias. Pues como lo conversamos ayer en la misa, es increíble, pues dejar el aprendizaje, la sabiduría del Padre que nos entroniza en el verdadero sentido de la palabra de Dios. Ahorita después de lo que han mencionado, ese malíbala, esa palabra, si bien históricamente ahorita se transmite claramente en este primer milagro, y como dijo el Padre, y me aclara lo que ayer había dicho, sí es la Virgen la que promueve, y es la Madre. Pero ese malíbala, entonces se me ocurre en mi corazón que viene siendo, porque la redención es de la Madre con el Hijo. Al decir ella el sí, cuando el ángel se le presenta, hay un malíbala implícito del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la concepción, porque es que somos tú y yo, pero ambos en esa redención que viene siendo luego todos esos caminos, y como lo dijo Conchita, en todos los demás actos siempre está la Madre, y hoy como que debería ser la oración que le digamos a ella, porque sabemos que va a llegar a nuestro Señor. Madre Malíbala, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hoy tuvimos 41 personas presentes en el Zoom, que como hay algunos que están cuachitos, como en mi caso, que está Isabelita, mi hermana aquí, entonces pues fuimos más. Así que muchas gracias por su presencia. Fue un deleite haberlo escuchado, Padre Galo, Dios se lo pague, y solo esperamos su bendición final para despedirnos. Bueno, gracias a todos los que han participado, han reflexionado para que sigamos adelante entrando a los grandes misterios de la fe que tenemos y que practicamos con devoción. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Tengan una feliz tarde. Gracias, Padre. Muchas por gracias, todo. Padre. Que pasen buena noche. Mi noche más Gracias, bella. Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Qué belleza. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches, Merceditas, Dios, Claudia. Dios Padre. No vi a todo el mundo. Don George, hola Lucita. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Jimena, un abrazo. Y déjenlo. Bueno, que estén Gracias. bien. Buenas noches, hasta mañana. Igualmente, hasta Y primero Dios, sí, éramos como cercanos a los 50 tal vez con los dobles, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Qué alegre verlo, Alfredo. Bienvenido.